Bienvenidos. Hoy vamos a abordar el tema del cálculo de la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta. Para determinar la pendiente de una recta, necesito conocer al menos dos puntos por donde pasa esta recta. Y una vez que determinamos la pendiente, podemos determinar también el ángulo de inclinación de esta recta. La fórmula que utilizamos para determinar la pendiente m es igual a y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esta razón, este cociente, no es otra cosa más que incremento en y entre incremento en x. Y a partir de esta fórmula, bueno, podemos obtener, ya que obtenemos la pendiente, ya que calculamos la pendiente, hay otra fórmula donde está involucrada la pendiente y es la que utilizamos para determinar el ángulo de inclinación al que generalmente le asignamos la letra griega teta. El ángulo de inclinación, teta, es igual a la tangente a la menos 1 de el valor de la pendiente. Tangente inversa de el valor de la pendiente. Estas fórmulas salen, vamos a ir al origen, de dónde salen, de dónde vienen estas fórmulas, que podemos aceptarlas como verdaderas, pero vamos a ver un poco de dónde provienen estas fórmulas. Si consideramos una recta en el plano, vamos a decir que tenemos esta es la gráfica o la porción, una parte, una sección de la recta, de la gráfica de una recta, y sabemos que pasa, vamos a decir que pasa por este punto 1 y pasa también por este punto 2. Obviamente, si este es el punto 1, vamos a decir que tiene coordenadas x1, y1. Y este punto 2, pues va a tener coordenadas x2, y2. Bien, para ir del punto 1 al punto 2, tengo que desplazarme horizontalmente y también debo de desplazarme verticalmente. Esa relación entre estos desplazamientos vertical y horizontal es a lo que le llamamos pendiente, pendiente de la recta. Este desplazamiento horizontal en x es la diferencia entre la coordenada x de este punto 2 menos la coordenada x de este punto 1. O sea, es x2 menos x1. Es decir, esto es el delta x, lo que me desplacé en x. Ahora, este desplazamiento en y, para llegar del punto 1 al punto 2, me desplazo en x, pero también me desplazo en y. Y este desplazamiento en y no es otra cosa más que el incremento en y, que viene siendo la diferencia entre la coordenada y del punto 2 menos la coordenada y del punto 1. Ahora bien, con esto obtendríamos esta primera fórmula. Y2 menos Y1 entre X2 menos X1, que es equivalente a decir incremento en Y entre incremento en X. Bueno, ahora, ¿de dónde sale esta fórmula para el ángulo de inclinación? El ángulo de inclinación, teta, lo podemos representar aquí. El ángulo de inclinación, en realidad, es el ángulo que forma la recta con el eje X positivo. El ángulo que forma la recta con el eje X positivo, con esta parte del eje X positivo, que podríamos llevarlo y ponerlo aquí, ¿sí? Sobreponerlo aquí de manera horizontal también. Este ángulo teta podemos decir que también está aquí, obviamente, ¿sí? Es el ángulo que forma la recta con el eje X positivo. Este ángulo viene siendo este mismo ángulo. Bueno, pues si recordamos las razones trigonométricas, la razón trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto, porque aquí se forma, si no lo hemos notado, aquí se forma un triángulo rectángulo. Entonces, la razón trigonométrica que me relaciona al cateto opuesto y al cateto adyacente de este ángulo
viene siendo la tangente. O sea, la tangente del ángulo θ es igual al cateto opuesto, que es delta y, entre el cateto adyacente, que es delta x. Y delta y entre delta x no es otra cosa que la pendiente de la recta. Entonces, tangente de θ es igual a la pendiente. ¿Sí? Podemos escribirlo así: tangente de θ es igual a m. De donde, si quiero determinar el ángulo, lo que hago es aplicar tangente inversa o tangente a la menos 1 a ambos lados. Y entonces obtengo que el ángulo θ es igual a la tangente a la menos 1 de la pendiente, de lo que resulte el valor para la pendiente. De ahí salen estas dos fórmulas. Ahora bien, vamos a aplicar esto a un ejercicio. ¿Sí? El ejercicio nos puede decir: determina la pendiente y el ángulo de inclinación de la recta que pasa por los puntos. Vamos a decir que hay un punto A que tenga coordenadas 5,2 y B que tenga coordenadas, vamos a decir, menos 3, menos 1. Ahí está. Me dan los dos puntos por donde pasa una recta y me piden que determine la pendiente y el ángulo de inclinación. Bueno, la pendiente la voy a poder determinar con esta fórmula. La pendiente es igual a, ya sabemos que es y2 menos y1 entre x2 menos x1. Voy a determinar la pendiente y a partir de la pendiente voy a poder determinar el ángulo de inclinación de esa recta. Entonces, vamos a sustituir, pero estas coordenadas x1, y1, x2, y2 van a ser las coordenadas de estos dos puntos. Y nosotros, de manera arbitraria, vamos a elegir cuál es el punto 1 y cuál es el punto 2. Generalmente, el punto A, el primero que nos dan, decimos que es el punto 1, por lo tanto tendrá coordenadas x1, y1. Y el punto 2 va a tener coordenadas x2, y2. Entonces, sustituyendo en la fórmula, es y2 menos y1. y2 vale menos 1. Menos, la fórmula dice menos y1. Y y1 vale 2. Entonces, menos 1, menos 2. Entre x2 y x2 vale menos 3. Menos 3 menos x1 y x1 vale 5. Entonces, esto nos va a quedar menos 1 menos 2, esto es menos 3. Entre menos 3 menos 5 menos 8. Entonces, menos entre menos es más y me queda 3 octavos. Esa es la pendiente de esa recta, 3 octavos. Significa que mientras la x aumenta 8, la y aumenta 3. Incremento en y entre incremento en x, recuerden. Y entonces, para terminar, vamos a determinar también el ángulo de inclinación de esa recta. Y el ángulo de inclinación lo podemos determinar con la fórmula tangente a la menos 1 de m. O sea, tangente a la menos 1 de 3 octavos. Para esto necesitamos tener nuestra calculadora científica para aplicar tangente a la menos 1, que eso es shift tangente en su calculadora científica, de 3 octavos. Eso nos da 20.55 y después sigue un 6, entonces podemos redondearlo en 20.56 grados. Muy importante
que su calculadora esté en grados, de gradientes, no en radianes ni en gradientes, ¿ok? Este es entonces la pendiente, 3/8, y el ángulo de inclinación que es de 20.56. ¿Qué significa eso? Pues para entenderlo mejor y que esto no quede así tan abstracto, sería bueno hacer la gráfica de esta recta, ubicarla en el plano, ¿sí? Vamos a decir que aquí está el eje X, aquí está el eje Y. Quizás esto debimos haberlo hecho desde un principio, pero vamos a hacerlo ahora, no pasa nada. Esto es 1, 2, 3, 4, 5,2. Ahí está. 5,2. Este es un punto. Aquí está el que dijimos que era el punto 1, que es las coordenadas 5,2. El punto A, perdón, bueno, el punto A que después le asignamos como punto 1. Y el punto B está en -3 para X, -1, -2, -3, -1. Entonces, aquí está el punto B, que es -3, -1. Este punto. Entonces, la recta quiere decir que la recta va más o menos así, más o menos, ¿ok? Aproximadamente. Y podemos ver que dice aquí que la Y aumenta 3 mientras la X aumenta 8. Es el delta Y entre delta X. Entonces, vean que de este punto, ¿sí? Desde este punto a este otro punto, Y aumenta 3 unidades. 1, 2, 3 unidades es el incremento en Y. Mientras que el incremento en X, vean que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades hasta aquí. El delta X es 8, mientras que el delta Y es 3. Eso es para entender un poquito de qué se trata esto de la pendiente. Y el ángulo de 20.56 grados es el ángulo que se encuentra o el ángulo que forma la recta con el eje X positivo, o sea, este ángulo. El ángulo que forma esta recta, ¿sí? La recta que pasa por el punto 5,2 y el punto -3, -1 y el eje X positivo. Este es el ángulo, aquí está, de 20.56 grados. Así de fácil.